estar todo el rato pulsando por aquí. Don Carlos Manuel nació en un pueblo de la provincia de Coruña en la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, 15 de agosto, en el año 64, no creo que le importe que de padres aragoneses. Vivió su infancia y juventud en el municipio orcense de Monzón. Llamado a la vocación en el Seminario Mayor de Lérida y obtuvo en Roma la licenciatura en Teología Moral de la Universidad Pontificia Gregoriana. Fue ordenado sacerdote el 14 de julio de 1996. Su servicio a la Iglesia se inició como vicario en la Basílica de Santa Engracia de Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza de la Parroquia del Sagrado Corazón, y párroco de la Basílica de Santa Engracia. Durante su periodo como sacerdote en Zaragoza ejerció distintos cargos en algún patronato de alguna fundación, como el de la Universidad San Jorge. En el año 2010 fue nombrado obispo de Teruel Albarracín por el Papa Benedicto XVI. Posteriormente, en el año 2016, se le nombró por el Papa Francisco obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Representó a la Conferencia Episcopal Española en la 15 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrado en octubre de 2018. Y el 6 de octubre de 2020 fue nombrado arzobispo de Zaragoza, tomando posesión de la sede el 21 de noviembre siguiente. En la Conferencia Episcopal Española actualmente es presidente de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida desde marzo de 2020 y miembro de su comisión permanente. Ha ejercido cargos dentro de la Comisión Episcopal Española, dentro de la Conferencia Episcopal Española, en el apostolado seglar, pastoral social y departamento pastoral de juventud de esta Conferencia Episcopal. Don Carlos siempre en su apostolado ha estado muy cercano a la juventud y a las hermandades y cofradías. Hoy la Iglesia y todos los fieles estamos convocados en sínodo por el Papa Francisco. Estamos en camino cuyo título es Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El pasado mes de octubre las diócesis aragonesas han iniciado el camino sinodal. La Iglesia aragonesa ya se ha puesto en marcha respondiendo a la convocatoria del Papa Francisco. Y también las diócesis aragonesas han iniciado su curso pastoral. Concretamente, en la archidiócesis de Zaragoza se presentó el pasado mes de octubre el nuevo plan pastoral Vita, que responde a las propias palabras de Jesucristo. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este es el escenario en que las cofradías y hermandades penitenciales de Aragón también estamos llamadas a ser protagonistas. En palabras de don Carlos Escribano, el pasado 16 de octubre, esta situación nos representa un gran regalo de la providencia, regalo en el que también queremos y debemos participar las cofradías y hermandades penitenciales de Aragón. Muchas gracias, don Carlos. Le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y lo primero de todo es agradecer a la Cofradía de la Piedad el esfuerzo organizando este encuentro regional de cofradías, a su hermano mayor, a su conciliario, a todos los que formáis parte de la Junta de Gobierno, y un saludo nuevamente a todos los que habéis venido de distintos lugares a vivir con intensidad estos días. Soy el primero que habla, con lo cual yo puedo permitirme el lujo de plantear una primera cuestión, porque luego en las demás intervenciones que vaya viendo, en lo que podáis vosotros hablar por los pasillos, en la hora de comer, seguro que os enriquecen enormemente. Yo voy a plantear una reflexión que es la experiencia de la fe, como un elemento que fundamenta realmente la vida de las cofradías. Es muy complicado no empezar, como ya se ha dicho en el acto inaugural, haciendo memoria de tantos que se han visto afectados por la pandemia. Especialmente pensamos en los fallecidos,
Nos acordamos de sus familias, también de los convalecientes. Yo creo que ese recuerdo que en el fondo se convierte en oración. También por lo que eso ha significado en la celebración de la realidad de la Semana Santa, que de algún modo todos habéis tenido que padecerlo y que indudablemente ha supuesto en muchos sentidos un cierto parón. Yo al iniciar estas palabras me es muy difícil no hacer memoria de un acto que todos tenéis en el recuerdo, que es aquel momento en el que, cuando más cruda era la pandemia, hace ya 1 año y medio, el Papa Francisco hizo una oración en la Plaza de San Pedro. Seguro que todos os acordáis. Fue un momento de una particular intensidad. Fue un momento en el que el Santo Padre combinó distintos elementos, pero que también se convertían en un llamado a la religiosidad popular. Si os acordáis, en la soledad de la Plaza de San Pedro estaba el Papa, se proclamó la palabra de Dios, el Papa hizo realmente impresionante, terminó aquel acto con una bendición con el Santísimo, aquella plaza vacía, pero entre aquellos dos momentos el Santo Padre se acercó a 2 imágenes de una profunda devoción en el pueblo romano. No sé si os acordaréis. El Papa, cuando asciende por la rampa, a la derecha va a ver a la Virgen que se custodia en Santa María la Mayor y que se había llevado allí, la imagen de Santa María Salus Populi Romani. Y a la izquierda, en aquella realización que hizo el Centro Televisivo Vaticano, Cristo de San Marcelo del Corso. Estaba lloviendo, caía el agua. ¿Por qué traigo a colación esto? Pues porque yo creo que aquella imagen, aparte de evocarnos un momento de oración, también nos hace recuperar sois, es decir, el que el Papa utilice elementos que forman parte de la religiosidad popular tiene un altísimo significado, que a pesar de las circunstancias adversas, a nosotros nos introduce en una experiencia de responsabilidad. ¿Qué decir con ello? Pues que es muy importante lo que vosotros hacéis, lo que vosotros vivís y lo que vosotros proponéis. Voy a intentar ceñirme a lo que he escrito, porque si no os tengo aquí hasta pasado mañana y no es problema. Empezaré como el abuelo Cebolleta a contar historias y no puede ser. Bueno, cuando el Papa Francisco ha hablado a las cofradías, que lo ha hecho en alguna ocasión, siempre lo ha hecho dando luz. Posiblemente habéis tenido la oportunidad de repasar los textos que él ha dirigido a las hermandades y cofradías. Hay uno que dirigió el Papa a las hermandades al principio de su pontificado. Lo hizo con motivo de la que inauguró el Papa Benedicto XVI, pero que lo concluyó el Papa Francisco. Se iba a Roma a hacer los encuentros jubilares y a Francisco le tocó vivir el de las cofradías. Fijaos lo que decía el Papa a las hermandades y cofradías. La piedad popular, de la que sois una manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia y que los obispos han definido de manera significativa como una espiritualidad, como una mística, que es un espacio de encuentro con Jesucristo. Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, para reforzar vuestra fe, cuidar vuestra formación espiritual, la oración personal y comunitaria, y cuidad también la liturgia. Y continuaba diciendo el Papa: caminad con decisión hacia la santidad. No os conforméis con una vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo, ante todo para vosotros,
para amar más a Jesucristo. Pues fijaros, me parecía muy adecuado empezar esta mañana, en este encuentro gozoso, recuperando estas palabras de Francisco. El Papa hace una seria invitación a los cofrades para amar más a Jesucristo y para buscar con humildad la santidad. Y fijaros que hace un primer subrayado, que casi se transforma en un ruego. Y es en el que yo voy a articular esta reflexión que comparto con vosotros. Decía a los cofrades: reforzad, fortaleced vuestra fe. En este contexto y en un ámbito como este, un espacio cofrade y de iglesia, tiene mucho sentido plantearse este reto de fortalecer nuestra fe. En el fondo, porque somos conscientes de que ante nosotros se pone un reto impresionante que es la evangelización y lo complejo de los caminos que debemos recorrer para llevarla a cabo. Lo que nos hace partir de esa premisa, que se convierte en una pregunta: ¿cómo andamos como cofrades en nuestra vida de fe? Fijaros, en el fondo es difícil compartir algo que no se tiene, o algo que languidece, o porque sencillamente constatamos que nuestra fe no tiene toda la frescura que nos gustaría. Y sin un amor renovado a Jesucristo y sin una intensa vida de fe, nos será muy complicado implicarnos realmente en la evangelización. Creo que es bueno que en un encuentro como este reflexionemos juntos sobre la calidad de nuestra fe personal como cofrades y sobre la vivencia de la fe en nuestras cofradías. Y también sobre las dificultades que podemos encontrar a la hora de transmitir la fe como cristianos fuera de las cofradías y también entre nuestros más jóvenes. Si os he de ser sincero, me preocupa el gran reto que tenemos hoy en nuestra iglesia, también aquí en Aragón, para llevar la fe en nuestro entorno. Francisco nos habla con insistencia de ser una iglesia en salida, una iglesia misionera, como actitud de quien quiere compartir con los demás del Evangelio. Hace ya algunos años, el Concilio Vaticano II, en el análisis de la realidad que hizo sobre nuestro tiempo, afirmó que las circunstancias de la vida del hombre moderno en el aspecto social y cultural han cambiado tan profundamente que se puede hablar con razón de una nueva época en la historia humana. Hace los años que fue el Concilio Vaticano II. Si esto era así entonces, ¿qué decir de nuestro tiempo? Francisco nos recuerda muchas veces que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Por eso los cristianos en general y los miembros de las hermandades y cofradías en particular están llamados a sacar importantes consecuencias. En otras palabras, no podemos proseguir en nuestros conocimientos de fe, en nuestras prácticas religiosas y en las expresiones de nuestro testimonio como si nada estuviese ocurriendo en el mundo y en la sociedad. En el fondo, porque esto afecta a lo que somos y a lo que vivimos. Si estamos viviendo en un mundo sometido a cambios rápidos y profundos, si el mundo en general y la sociedad en particular está experimentando una auténtica metamorfosis, se hace necesario con una urgencia inaplazable emprender la tarea de discernir los elementos verdaderamente esenciales de nuestra fe cristiana, para ser capaces de traducirlos a los nuevos esquemas y a las nuevas formas de pensamiento que surgen en nuestro momento histórico. Creo sinceramente que las hermandades y cofradías han contribuido decisivamente a conservar los valores religiosos de nuestra sociedad. Por eso su labor sigue siendo necesaria, nunca, en una época de secularización y descristianización, de indiferencia, de increencia ambiental. El nuestro, como os decía, es tiempo de misión. Y en este sentido resulta muy positiva la presencia y la vida de vuestras hermandades y cofradías en la Iglesia y en lo que desde su modo de ser notar. Fijaos lo que decía el Papa Benedicto XVI a las cofradías italianas. En una época de grandes cambios que estamos atravesando, la Iglesia os necesita también a vosotros, queridos amigos, para llevar el anuncio del Evangelio de la caridad a todos. Y hermandades de la Iglesia en un momento determinado,
con unas claves teológicas determinadas que se han visto enriquecidas por la conciencia eclesial que va apareciendo progresivamente en el tiempo. La clave eclesial que configura la existencia de las cofradías es irrenunciable. Francisco, en su encuentro con las cofradías y la piedad popular en el Año de la Fe, decía: las cofradías tenéis una misión específica e importante, que es mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que pertenecéis. Y lo hacéis a través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo, procesiona el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto externo. Indicáis la centralidad del misterio pascual del Señor en su pasión, muerte y resurrección, que nos ha redimido. E indicáis primero a vosotros mismos y también a la humanidad que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida para que nos transforme. Y así como la Iglesia no ha quedado momificada ni fijada definitivamente en un tiempo determinado, sino que se ha ido actualizando constantemente dentro de la invariabilidad de su esencia más profunda, de forma semejante, las hermandades no pueden ser comunidades eclesiales que se petrifican, sino que deben sentirse también convocadas a esa actualización, que hoy, en expresión del Papa Francisco, podríamos llamar conversión pastoral, y que tiene que ser alegre y sinceramente asumida por todas las hermandades. La realidad de las hermandades exige de todas ellas, comenzando por las juntas de gobierno, una recepción cordial y operativa de las directrices impartidas por el Concilio Vaticano II para toda la Iglesia y de las propuestas pastorales posteriores que de ellas han ido surgiendo y que están configurando en estos últimos años nuestra tarea evangelizadora. Las hermandades están hoy ante el reto de superar la tentación de quedarse instaladas en el nivel de lo puramente estético o celebrativo o la reducción a un fenómeno ancestral y cultural. Es necesario hacer dialéctica, es decir, hay que reafirmar estos aspectos y celebrativos tan propios de las hermandades, pero al mismo tiempo estar seriamente comprometidos con los problemas eclesiales y sociales de nuestros días. No están los tiempos para quedarse ni social ni eclesialmente en los aspectos meramente externos. Esta primera reflexión o aproximación nos llena de responsabilidad. Es muy importante definir nuestro papel a la hora de entregarlo a las nuevas generaciones. Se trata de una cuestión de identidad que nos puede reforzar en nuestra idiosincrasia y en nuestra misión. Este apartado siguiente lo he titulado El de la fe en nuestro contexto actual. La crisis que actualmente padecemos, provocada por una crisis sanitaria sin precedentes, ha generado una crisis social y económica muy dramática. Pero también es cierto que antes de la COVID estábamos padeciendo una crisis antropológica, también como creyentes. Las raíces de la misma son profundas. Podemos decir que estamos ante una crisis cultural, una crisis de valores. Si la crisis actual no nos cuestiona más profundamente, solo habrá servido para que lo hayamos pasado mal, muy mal, y por desgracia, para que sigamos pasándolo mal. Por ello, hoy la Iglesia se encuentra en un contexto lleno de nuevos desafíos que interrogan nuestra identidad y nuestra fe hasta las raíces. La fe está sometida más que en el pasado a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que sobre todo hoy el ámbito de las certezas racionales ante los logros científicos y tecnológicos. Ante esta situación, la Iglesia no debe quedarse en la simple resignación. Tampoco debe plegarse sobre sí misma y aislarse esperando a que lleguen tiempos mejores. La Iglesia debe continuar proclamando el Evangelio, buscando caminos para ello. La nueva evangelización es la capacidad del pueblo de Dios de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia de los hombres, para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio.
Se trata de escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos. La Iglesia se encuentra literalmente en una situación misionera de diáspora, muy similar a la que vivía en el momento de Pentecostés. Y así como entonces los apóstoles emprendieron la apasionante tarea de llevar la buena noticia del Evangelio a todos los hombres hasta los confines de la tierra, más semejante los miembros de la Iglesia tenemos que emprender hoy esa tarea misionera. Como nos recuerda Francisco en la Evangelii Gaudium. Y fijaros que todos los que describe el Papa somos los presentes que estamos bautizados. Dice Francisco, en virtud del bautismo recibido, del pueblo de Dios, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en un discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, debe ser un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores cualificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en una llamada dirigida a cada cristiano, para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Si de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No debe esperar a recibir muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, como en la primera evangelización, el Espíritu fue el indudable protagonista. Así también hoy, al emprender la tarea de convertirnos en iglesia en salida, el Espíritu lo sigue siendo. El Espíritu, en definitiva, es creatividad, es novedad, audacia, valentía, juventud, dinámica, sorpresa, respuesta inédita, luz, fuerza, ímpetu misionero, apertura al futuro. Por eso, frente a los retos de este momento de la evangelización, solo el Espíritu puede asegurar a la Iglesia la proporcionalidad requerida para dar una respuesta adecuada a tales desafíos. De transmitir hoy la fe, me sugiere 4 consideraciones que quiero compartir con ustedes. La primera, ante todo, es afrontar el problema de Dios para el hombre de hoy. Necesitamos detenernos para comprender en profundidad las razones de la extrañeza del discurso de nuestra cultura y en qué medida esta extrañeza ha podido echar raíces en nuestras comunidades cristianas y en nuestras hermandades y cofradías. Dios, sobre todo, el Dios revelado en Jesucristo, se ha ido volviendo progresivamente extraño a muchos de nuestros contemporáneos. Todo un proceso de extrañeza creciente respecto al Dios acostumbrado y tradicional, con natural antes en las familias, en los ámbitos educativos y en las cosmovisiones culturales. Y esta extrañeza creciente afecta no solo a las imágenes o aspectos más especializados de la fe, sino también a los contenidos más nucleares de la fe cristiana. Dios, sobre todo el Dios cristiano, se vuelve extraño, que termina por manifestarse sin más drama en un sencillo encogimiento de hombros, en un desinterés intelectual y práctico y en un desafecto volitivo por Dios y por la dimensión religiosa y trascendental de la existencia que no necesitaría legitimación alguna. Esta aparente inutilidad de Dios, hombre, en la cultura y de la inmediatez y de la eficacia que parece predominar en el Occidente, se llega a plantear esta seria y radical pregunta en definitiva: ¿para qué sirve Dios? La respuesta en no pocos casos es esta: para nada. Esta situación plantea en hermandades y cofradías algunas preguntas que hay que acoger con total claridad y a las que hay que dar una respuesta realmente valiente. Las preguntas serían: ¿sirve Dios para algo? ¿Para qué en concreto?
¿Cómo es el Dios que presentan nuestras hermandades cada día a la sociedad en la que viven? ¿Qué grado de coherencia produce en nuestras vidas de fe ese mismo Dios en quien decimos creer? ¿Qué calidad de testimonio creyente dan nuestras hermandades y cofradías? ¿Dios ayuda o estorba al hombre en su anhelo de crecer? Son preguntas que no pueden dejar indiferentes a nuestras hermandades y cofradías, como si no fuesen con nosotros. Nuestras respuestas nos pueden ayudar a clarificarnos de verdad. Pensad que sin Dios, nuestra sociedad se ha visto urgida a buscar otro fundamento, otro apoyo, otra explicación, otro sentido, para ella misma y para cada uno de nosotros. Un segundo elemento sería la importancia de la espiritualidad de comunión. Ya he hecho referencia al Concilio Vaticano II. Frente a una fe cristiana entendida y muchas veces vivida como una realidad absolutamente subjetiva e intimista, nueva eclesiología cuyo eje central es la comunión. La eclesiología de comunión es la idea central y fundamental de los documentos del concilio. A partir de esta idea, que en realidad es una auténtica y exigente categoría teológica, San Juan Pablo II señaló que la comunión era una de las prioridades y exigencias que ilustraban siempre la vida de la Iglesia. En el año 2000, él hacía una reflexión. Decía, hay que hacer de la Iglesia, la casa y la escuela de comunión. Para que esa doctrina no se quede en mera teoría, es muy importante ver cómo andamos de comunión entre nosotros. Al final se trata de reconocer al otro como alguien que me pertenece. Tú siempre tienes algo que aportarme. Eres un don para mí e intente siempre darte el espacio que necesitas. Las hermandades deben recordar, sobre todo a la luz de esta reflexión, que en virtud de su propia naturaleza, hermandad quiere decir conjunto de hermanos, que tienen que ser particularmente sensibles a esta línea espiritual que debe atravesar toda la condición eclesial del cristiano. Por eso, nada más inapropiado que las rencillas, las diferencias, los grupos de presión u otros comportamientos que serían impropios de nuestras hermandades y cofradías. Por eso, una de las preocupaciones fundamentales de toda Junta de Gobierno tiene que ser siempre la construcción entre todos de una comunión que sea sincera. Por lo demás, concluía el Papa en su reflexión con estas exigentes palabras. No nos hagamos ilusiones. Sin este camino espiritual, de poco servirán los instrumentos de comunión. Se convertirán en medios sin alma, máscaras de comunión, más que modos de expresión y crecimiento de la misma. La auténtica fe cristiana es siempre una fe eclesial, es decir, una fe que se tiene que vivir de forma personal dentro y junto a los demás bautizados. Un tercer problema sería el de la corresponsabilidad de los laicos dentro de la Iglesia. Después de los largos siglos de pasividad de los laicos en la vida de la Iglesia, el Concilio Vaticano II abordó de manera formal y directa el tema del laicado. Recordó que la misión de la Iglesia ha sido encomendada a todos los bautizados. Por el simple hecho de ser bautizado, el cristiano tiene que asumir el compromiso de ser testigo y misionero en el mundo. En esta tesitura nos introduce también el próximo Sínodo de los Obispos, que ha convocado el Papa Francisco, en el que todos los bautizados estamos llamados a la comunión, a la participación y a la misión. Después diré alguna cosa en concreto sobre esta realidad. Hoy más que nunca la Iglesia necesita un laicado maduro, adulto y corresponsable, porque el Evangelio no puede penetrar profundamente en la vida y en el trabajo de un pueblo por los sacramentos, especialmente por la Eucaristía. Estas palabras se las decía a las cofradías, a la Confederación de Cofradías de Italia en el año 2011.
Un segundo elemento sería la pertenencia a la Iglesia. El sentido de pertenencia a la Iglesia incluye el amor hacia ella y la comunión con ella. Las hermandades y cofradías tenéis que hacer posible un fortalecimiento de vuestra vinculación con la Iglesia. Y a la vez tenéis que ayudar a estrechar los lazos fraternos de unos miembros con otros. Porque por el hecho de ser miembro de una hermandad o cofradía, hay un plus de exigencia sobre los mínimos que todo cristiano se plantea. Debéis ser una familia. El propio carisma se sabe miembro de la misma y única Iglesia, embarcada en la misma y única misión: anunciar el Evangelio en este momento de la historia. Decía el Papa Francisco, la piedad popular es una senda que lleva a lo esencial, si se vive en la Iglesia en comunión profunda con vuestros pastores. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere. Yo haría mía esas palabras del Papa, porque es verdad. Las cofradías y hermandades sois un valor en cualquier iglesia diocesana. Y sois muy queridos porque entendemos que también pueden articular y los retos de evangelización de las cofradías y hermandades. Los 4 itinerarios que marcaban eran: por un lado, el tema del primer anuncio, la capacidad de dialogar con un contexto cultural como en el que estamos y ver qué caminos podemos seguir para ser eficaces en el anuncio del Evangelio. Un segundo elemento fundamental, acompañamiento en todos los órdenes, acompañamiento que debe ser configurador en la experiencia cristiana de la vida de las cofradías y de las hermandades. Un tercer elemento del que hablaré ahora serían los itinerarios de formación, y un cuarto elemento, la presencia de los laicos en la vida pública. En los próximos meses, conforme vayamos llevando adelante la fase diocesana del sínodo, volverá otra vez la aplicación del poscongreso. Yo creo que las cofradías y hermandades de todo Aragón tenéis que estar muy atentos